Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente transmitiendo desde Manantiales de Piedad, en otra tarde preciosa que Dios nos permite vivir. Realmente agradecido porque podemos compartir las Escrituras y seguimos recorriendo este precioso libro de Proverbios que nos ha llevado tanto tiempo y sin duda nos seguirá llevando mucho tiempo. Pero mientras tanto vamos estudiando, vamos leyendo y vamos viendo qué es lo que la palabra de Dios nos dice. A nosotros, los que queremos escuchar a nuestro Dios, ¿sí? El título del mensaje de hoy es El derrumbe de los malvados se acerca. El derrumbe de los malvados se acerca. Observemos una cosa, ¿no? En las Escrituras hay muchos pasajes que no parecen ser para el presente, sino más bien para un tiempo futuro. En lo cual al tiempo futuro en la Escritura se le llama escatología o el estudio de las cosas futuras. Pues no vemos que lo escrito esté cumplido. Por supuesto, aquellos que están en contra del dispensacionalismo no creen que esto suceda o esté sucediendo, pero en realidad debemos ser dispensacionalistas, es decir, debemos mirar la Escritura no como un todo, sino como en segmentos, porque la Escritura se dirige a distintos tipos de personas o a distintos grupos de personas. Puede dirigirse a gentiles y tratarse de gentiles, puede dirigirse a judíos y tratarse de judíos, o puede tratarse de la iglesia de Dios, compuesta por judíos y gentiles. Por eso es que en este caso, en el caso de Proverbios 12:7, dice así 12:7: se derrumban los malvados y ya no existen, pero la casa de los justos permanecerá. La mayoría de los comentaristas saltan algunos proverbios de interpretación difícil, como este, o hacen un comentario superficial. La verdad es que no se ve un cumplimiento al presente, un cumplimiento total al presente. No se ve que este proverbio se haya cumplido o se vea cumplido completamente. Porque cuando volvemos a releer con más atención Proverbios 12:7, nos dice: se derrumban los malvados y ya no existen, pero la casa de los justos permanecerá. No vemos un derrumbamiento de los malvados total. No vemos que la casa de los justos permanezca para siempre. Lo que nosotros estamos viendo es que algunos quizás se derrumban, algunos malvados se derrumban, y que la casa de los justos, algunas casas de los justos permanece como familia, ¿no? Hablando de casas como familia. Pero no estamos viendo que esto suceda hoy. Entonces, si podemos interpretar este proverbio como algo escatológico, como algo que no sucede ahora, pero que el proverbista lo está viendo como con su cumplimiento total en un futuro, entonces podemos entender mucho mejor, inclusive, que Salomón, como hijo de David, Salomón es el que escribe estos proverbios, pero es hijo del rey David. El rey Salomón es hijo del rey David, y el rey David es escritor de algunos de los salmos que son de difícil interpretación también, que también quizás en algún otro momento podemos observar lo que son salmos imprecatorios, salmos escatológicos, salmos mesiánicos. No son todos los salmos iguales, entonces tenemos que comprenderlo eso, porque si metemos a todos los salmos como si fueran dirigidos a nosotros, cuando tomamos un salmo mesiánico como el 2 o el Salmo 22, no entendemos ni papa. Entonces, tenemos que aprender que hay cosas que no están escritas para este momento, que no son dirigidas a nosotros ni son aplicables a nosotros como iglesia. Este es el caso del Salmo del Proverbios 12:7.
no tiene, si ustedes lo observan con cuidado, se dan cuenta que no tiene un cumplimiento total ahora, porque no estamos viendo a todos los malvados derrumbarse, ni todos los malvados se derrumban. Y no estamos viendo que la casa de los justos, que la casa de todos los justos permanezca para siempre. En más de una oportunidad, los justos son más conmovidos o más puestos a prueba de lo que nos podemos imaginar, y decimos entonces, ¿por qué suceden este tipo de cosas? Bien, vamos a ver qué nos dice. Muchas veces, vamos a ver esto, por eso les decía que los comentaristas, por lo general, muchos comentaristas saltan algunos proverbios que son de interpretación difícil, que en la mayoría de las oportunidades no nos ayuda mucho. Pero vamos a ver esto. Rara vez los malvados se derrumban y los justos permanecen. Muchas veces vemos a ojos humanos como los malvados parecen salirse con la suya, ¿o no? ¿Cuántos de nosotros pensamos muchas veces que los malvados se salen con la suya? ¿Sí? Debemos seguir leyendo las escrituras sagradas para entender el alcance de estas palabras. Años antes, el rey David, padre del proverbista, de quien escribe este proverbio, escribe el Salmo 37, que es el que hoy vamos a analizar, que describe el final de los impíos y el cuidado que Dios tiene, o el cuidado de Dios por los suyos, pero esto se cumplirá enteramente en el milenio. Esto no se cumple ahora, pero vamos a ver el Salmo 37. Vamos a hilvanar este Salmo 12:7, que dice, se derrumban los malvados y ya no existen, pero la casa de los impíos, pero la casa de los justos permanecerá. Y hilvanando ese proverbio con el Salmo 37, vamos a ver si esto no es así como yo les digo, ¿no? Vamos a ver. A ver. Este salmo que lo vamos a leer ahora, que lo vamos a leer entero, y lo dejé precisamente para leerlo entero, este salmo es una serie de consejos para el justo frente al comportamiento de los malvados. David muestra el fin de los malvados y la dicha de los justos. Haciendo una lectura del Salmo 37, veremos cómo se conecta con Proverbios 12:7. El Salmo 37 comienza con un consejo para el justo. David insta al lector a que conserve la paz mientras ve la destrucción del maligno. El justo debe mantenerse firme en fidelidad a Dios, contemplando el final de los malvados. La paciencia debe gobernar el corazón del justo para no errar el camino, pues la impaciencia puede llevar al justo a tomar decisiones apresuradas. Mire, vamos a analizar un poquito el Salmo 37. Vamos por parte, dijo el carnicero, ¿no? Salmo 37, el Salmo 37 es de David. No te irrites a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Vayan viendo, a medida que vamos leyendo, analizando y estudiando, cómo se va conectando con esto que nos dice en el Proverbios 12:7. Porque como hierba pronto serán cortados y como la hierba verde se secarán. Esto no es algo que estamos viendo hoy, no lo estamos viendo en su total plenitud ni en su total desarrollo. Vemos algo aquí, algo allá, un poquito acá, un poquito allá, pero no estamos viéndolo en su total cumplimiento. Entonces vuelvo a repetir el verso 2, porque como hierba pronto serán cortados y la hierba verde, y como la hierba verde se secarán. Fíjense ustedes que dice pronto serán cortados, no han sido cortados ahora.
Y acá comienza la exhortación que hace el salmista a los justos. Confía en Yahvé y haz el bien. Habita en la tierra y serás apacentado en su riqueza. Cuidado, porque cuando dice habita en la tierra y serás apacentado en su riqueza, está hablándole directamente a los justos en Israel. Que nosotros podamos tomar verdades espirituales para nosotros, sí, pero hay que tener mucho cuidado, porque muchas de las cosas que nos dicen, que nos dicen las escrituras no aplican directamente a la iglesia. Pero vamos a ver cómo podemos nosotros aplicar algunos principios para nosotros como iglesia. Confía en Yahvé y haz el bien. Habita en la tierra y serás apacentado en su riqueza. Deleítate a sí mismo en Yahvé y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Ven? Una confianza. El proverbista, lo que nosotros podemos analizar y podemos rescatar y recibir como verdad bíblica es, primero, tener paciencia, aguardar con paciencia que los impíos, los malignos, los malvados, un día van a pagar las consecuencias, ¿sí? Nosotros decimos, sí, pero ¿cuándo es eso? Me encantaría verlo ahora. Bueno, muchas veces no lo vamos a ver ahora, pero sabemos que en el final del camino van a recibir su justo juicio. Por eso dice, no te irrites a causa de los malignos, ¿sí? Ni tengas envidia. Recuerden ustedes el Salmo de Asaf, que si mal no recuerdo es el Salmo 73, y allí vemos también al rey, al profeta Habacuc, dos profetas que parece que van a resbalar precisamente por mirar cómo los impíos parece que salían con la suya. Pero Dios les dice, este es el final de ellos. Así será el final de ellos. Entonces eso es lo que nos está diciendo. Entonces seguimos. Acá el salmista David por decirlo de alguna forma, nos exhorta a poner nuestra confianza en Dios, ¿no? En el Dios de Israel. Poner nuestra confianza en el Dios de Israel. Encomienda a Yahvé tu camino y confía en Él, y Él hará, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Observemos cómo nos sigue instando a tener confianza, y ahora nos insta a encomendar nuestra vida, nuestros pasos diarios, a confiar en Él, porque Él es el que hará. Nosotros debemos poner nuestra confianza en el Dios que hará todas las cosas, ¿sí? Ahora bien, vuelve a decir, guarda silencio ante Yahvé y espéralo con paciencia. Si no te irrites con Dios, no te irrites, no te enojes con Dios a causa del que prospera en su camino, a causa del hombre que maquina intrigas. ¿Por qué? Vamos a ver. Deja la ira, desecha el enojo, no te enardezcas en manera alguna hacer el mal, porque los malos, miren, los malos serán cortados, pero los que esperan en Yahvé heredarán la tierra. Por eso les digo que hay que tener cuidado, porque nosotros, la iglesia del Señor, no somos herederos de la tierra. Israel es heredero de la tierra. ¿Y todo esto cuándo sucederá? Sucederá, por supuesto, en el tiempo del milenio. En su segunda venida se establecerá el reino milenial, se establecerá Jesús como Rey y Mesías de Israel. Nosotros seremos la novia, la esposa del Mesías que venimos con él. Y estas cosas sucederán en ese tiempo. Los malos serán cortados, pero los que esperan en Yahvé heredarán la tierra. Y eso es, por supuesto, todos aquellos quienes entrarán en el milenio, que hayan quedado vivos, y el pueblo de Israel, por supuesto, también que haya quedado vivo por aquel momento. Un poco aún, y el malo no existirá más. ¿Existe el malo? Sí, sigue existiendo el malo. Por eso hay que mirarlo de manera escatológica.
sigue existiendo, pero llegará un momento en que ya no existirá más. Examinará con diligencia su lugar y él no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se deleitarán con abundante paz. Esto no es para nosotros, esto es para el pueblo de Israel que heredará la tierra en el milenio. Maquina el malo contra el justo y cruje sus dientes contra él. Adonai se ríe de él porque ve que el día que le llega su día. ¿Le llegó su día? No le llegó su día. ¿Ven? Los impíos desenvainan la espada y entesan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Vieron ustedes que hoy a lo malo se lo llama bueno y a lo bueno malo, y a aquellos que tratamos de vivir en la justicia de Dios y de vivir en rectitud, somos los malos, los perversos, somos los arcaicos, somos los que debemos renovar nuestra mente, que debemos ser progresistas. Ese es el tema, ¿no? Pero no es así, porque para lo que el mundo es progreso, delante de Dios es desintegración. Para lo que el hombre es sublime, delante de Dios es abominación, es abominable. Su espada penetrará en su mismo corazón, dice el Salmo 37, verso 15, y sus arcos serán quebrados. Esto está hablando un poco de la guerra que se sucederá en el tiempo de instantes antes de que venga el Señor en su segunda venida, que ponga sus pies sobre el monte de los olivos. En ese momento habrá una gran guerra, que es la guerra del Armagedón, donde Jesús destruirá a todos los ejércitos impíos que se amotinen contra la ciudad de Jerusalén. Mejor es lo poco del justo que la abundancia de muchos malvados, porque los brazos de los impíos serán quebrados, pero Yahvé sostiene a los justos. Brazos y brazos. Los brazos de los impíos serán quebrados, pero los brazos de Yahvé sostienen al justo. Póngase feliz porque los brazos de nuestro Dios nos están sosteniendo. Conoce Yahvé los días de los íntegros y la heredad de ellos será para siempre. Los íntegros, ¿sí? ¿Por qué es que hoy en día nosotros tenemos que actuar con integridad? Tenemos que ser íntegros, no desintegrarnos ante esta sociedad perversa. Precisamente porque Dios es el que va contemplando cada uno de nuestros días, ¿sí? Y es interesante, es muy, muy importante poder comprender lo siguiente. Conoce Dios los días de los íntegros y la heredad de ellos será para siempre. Ven ustedes la segunda parte de Proverbios 12:7, pero la casa de los justos permanecerá. Cuando habla de casa, allí no está hablando de la casa de 4 paredes, sino que está hablando de casa, de familia, de progenie, de descendencia, toda la familia de los justos, ¿sí? La familia, podemos poner la familia de los justos permanecerá, ¿sí? Alguna vez hice la comparación entre 2 familias en el estado de Nueva York, como una familia fueron una familia de un perverso, la gran mayoría salieron o prostitutas o ladrones o murieron murieron anticipadamente, y la familia de Jonathan Edwards, como muchos de ellos sirvieron a su nación, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que hace la diferencia es esa firmeza en la palabra de Dios, es decir, creer a lo que la palabra de Dios dice. Entonces eso nos lleva a nosotros a permanecer firmes. Un justo es alguien que le ha creído a Dios, que no solo cree en Dios, sino que le ha creído a Dios y que ha puesto su fe en Jesús como su Salvador. ¿Bien? Entonces vuelvo a repetir el verso 10.
Repito el verso 10. Conoce Yahvé los días de los íntegros y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en tiempo adverso y en los días de hambre serán saciados. Promesas de provisión. No así los malvados que perecerán. Los enemigos de Yahvé serán consumidos como grosura de carneros, es decir, como la parte gruesa o como la grasa de los carneros, y se disiparán como el humo. Llegará un momento en que los malvados ya no estarán más, no existirán más. Por eso es que Dios a nosotros nos pide justicia, nos pide vivir alineados a su voluntad. Miren ustedes, el malvado toma prestado y no paga. El malvado toma prestado y no paga, pero el justo tiene piedad y no solo paga, sino que también da. Los bendecidos por él heredarán la tierra. Los bendecidos por él, con E mayúscula, es decir, por Dios, heredarán la tierra. Y los por él malditos serán cortados. ¿Ven cuál es la diferencia? Pero hay cosas que todavía no se sucedieron y no se sucedieron en toda su plenitud. Van sucediendo aquí y allá, un poquito por acá, un poquito por allá, pero en su plenitud estas cosas no han sucedido. Por eso hay que ver estos proverbios junto con los salmos, que muchas veces hay palabras que son escatológicas, son para un futuro, que no se están sucediendo hoy. Lo que pasa es que muchas veces los comentaristas los pasan por encima o hacen un comentario superficial, y nosotros, los lectores de a pie, no terminamos entendiendo nada. Por eso es que yo me estoy tomando este momento y este tiempo para explicar muchas veces que cuando se lean los salmos o los proverbios, tenemos que ver si eso tiene un cumplimiento ahora o tendrá un cumplimiento futuro. Entonces, de esa forma también no nos hacemos daño con la palabra de Dios, porque en muchas oportunidades no la entendemos, pero no la entendemos porque estamos tratando de aplicarla para la gente y para el tiempo equivocados, y nosotros tenemos que aprender a aplicarlo para la gente y el tiempo correcto. ¿Bien? Por Yahvé son afirmados los pasos del hombre, en cuyo camino él se complace. ¿Por qué el hombre que camina complaciendo a Dios son afirmados sus pasos? ¿Por qué? Porque el hombre, para complacer a Dios, ¿qué hace? Todos los días pone su camino delante de Dios, todos los días pone su camino delante de Dios para que Dios guíe su camino. Entonces, al ser Dios el que guía el camino del hombre, al ser Dios el que ora cada mañana para poner su vida delante de Dios y que Dios guíe su camino, Dios va a guiar ese camino o el camino de esa persona, de ese hombre que se ha humillado delante de él, y va a hacer que ese camino sea complaciente delante de Dios, porque ese hombre o esa mujer ha puesto su vida delante de Dios para complacer a Dios. Entonces vuelvo a repetirlo, por Yahvé o por Dios son afirmados los pasos del hombre en cuyo camino él se complace. Dios se complace en el camino del hombre que es complaciente con Dios, es decir, que quiere vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Aunque caiga, no quedará postrado, porque Yahvé sostiene su mano. Es decir, nosotros podemos caer, podemos tener una caída, pero Dios es el que siempre sostiene. No quedaremos en el piso, no quedaremos postrados, porque Dios es el que sostiene nuestra vida con su mano. ¿Ve? Miren qué hermosa promesa, verso 25. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni a su descendencia, a su simiente o a sus hijos, que mendiguen pan. En todo tiempo tiene piedad y presta, y su linaje será bendición. ¿De quién está hablando? Del justo. El justo, no he visto justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan.
En todo tiempo tiene piedad y presta, y su linaje será bendición, o es para bendición. ¿Para bendición de quién? De todos aquellos que lo rodean. Sigue diciendo el salmista David a nosotros, quizás a los que podemos aplicar estas palabras: apártate del mal y practica el bien, y tendrás morada para siempre, porque Yahvé ama la causa justa y no desampara a sus piadosos. Para siempre serán guardados, pero la descendencia de los malos se extinguirá. Miren qué dice Proverbios 12:7. Se derrumban los malvados y ya no existen. Miren lo que dice, y hilvánelo por favor con Salmo 37, 28. 37, 28. Pero la descendencia de los malos se extinguirá. Los justos heredarán la tierra y habitarán en ella perpetuamente. ¿De qué justos está hablando y de qué tiempo está hablando? De aquellos a quienes Dios justifique para poder entrar en el reino milenial después de los 7 años de la gran tribulación. La boca del justo susurra sabiduría y su lengua habla justicia. Observen lo maravilloso de esto. ¿Cómo nosotros podemos entender o ver cuando una persona es justa o cuando una persona es impía, cuando una persona es recta, cuando una persona es malvada? Siempre lo vamos a ver o nos vamos a dar cuenta, como dijo Jesús, el árbol por su fruto lo conocerás. Entonces, toda persona que cuando hable y como hable, te darás cuenta qué clase de persona es. Escuchar un tiempo y te vas a dar cuenta de qué persona es. Vas a ver vos cuando una persona hace una cosa o una persona dice una cosa y hace otra. Esa persona es mentirosa. ¿Cómo haces para creer y confiar en una persona así? Nunca creas y confíes en una persona que dice las cosas, que dice una cosa y que hace otra. O que hoy dice una cosa y mañana se desdice, no para mejorar, sino porque ha mentido y no puede mantener en el tiempo la mentira. Entonces miren ustedes, la boca del justo susurra sabiduría y su lengua habla justicia. La instrucción de su Elohim está en su corazón, en ninguno de sus pasos resbala. Acecha el malvado al justo y procura matarlo. Acecha el malvado al justo y procura matarlo. El justo nunca va a procurar matar al malvado, pero el malvado siempre lo está acechando y procura matarlo. Yahvé no lo abandonará en su mano, ni tolerará que sea condenado en el juicio. Está hablando del juicio humano. El juicio humano en más de una oportunidad satisface y libera al malvado y condena al justo. Nosotros lo estamos viendo con la policía hoy. Un policía mata a un ladrón y es puesto a disposición, es suspendido en sus actividades y encima va preso. Sin embargo, un ladrón mata a alguien y en más de una oportunidad los jueces malvados, corruptos, los dejan sueltos o liberan a los presos. Esto sucede así. Entonces el juicio humano en más de una oportunidad se inclina hacia la maldad. Pero el juicio de Dios no, porque Dios es el que juzga con justos juicios, según dice Apocalipsis 19. Dice que han llegado los justos juicios de Dios en Apocalipsis 19, porque Dios no se equivoca al enjuiciar, porque Él enjuicia con justo juicio, y la sentencia que Dios hace es plena. La sentencia que Dios hace no se equivoca. Espera en Yahvé y guarda su camino, es decir, mantenete en su camino, y te exaltará para que poseas la tierra. Cuando los malvados sean cortados, tú lo verás.
cuando los malvados sean cortados, tú lo verás. Escucha bien. Quizás vos puedas decir, y después que yo me muera no voy a ver nada. Perdóname, pero aun cuando vos te mueras y has creído en el Señor Jesucristo, que no morirás, sino que dormirás y resucitarás en el día del arrebatamiento, vos vas a ver con tus ojos cómo los impíos serán cortados de la tierra. Todos los impíos serán cortados de la tierra, eso lo vas a ver con tus ojos. Por eso es que entraremos en el milenio, ¿sí? Y veremos allí que en el milenio se cumple lo que será la justicia de Dios. Porque aparte del milenio, al final de los 1000 años de reinado de Cristo, también habrá un último juicio para los malos. Entonces, para los malvados. Entonces, en ese juicio final, que será al final del milenio, allí habrá un nuevo juicio, el último juicio, donde toda la maldad será juzgada y todos los malvados echados al lago de fuego, y se terminó todo, porque a partir de allí, después del juicio del gran trono blanco, habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, ¿sí? He visto al malvado sumamente enaltecido. ¿Sucede hoy? Claro que sucede hoy. Extenderse como árbol frondoso en su propio suelo. Lo estamos viendo hoy. Lo estamos viendo con nuestra vicepresidenta. Cómo parece que se va haciendo cada vez más grande, como un árbol frondoso en su propio suelo, sumamente enaltecida. Y personas así, enaltecidos sumamente, van a ver ustedes cómo en algún tiempo, ¿sí? Todo esto se terminará. Pero uno pasa junto a él y he aquí ya no está más. Lo busqué y no fue hallado, dice el salmista. Considera al recto y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Si vos sos un hombre o una mujer de paz, hay un final dichoso para vos, ¿sí? Aférrate a esas palabras, hay un final dichoso para vos. Pero los transgresores serán todos a una destruidos, la posteridad de los malvados será cortada. ¿Ven? Fíjense ustedes cuál es la diferencia. La posteridad de los malvados será cortada, pero en Proverbios 12:7 dice, pero la casa de los justos permanecerá. ¿Se dan cuenta de la promesa de Dios para uno y para otro? La salvación de los justos proviene de Yahvé. ¿Por qué somos justos? ¿Por qué en la historia humana hubo justos? Porque Dios los salvó, porque la salvación es de Él, no es del ser humano. El ser humano no es el que decide cuándo salvarse. Es Dios el que decide salvar y justificar al impío. Por eso es que es tan claro cuando dice la salvación de los justos proviene de Yahvé. Él es su fortaleza en el tiempo de angustia. Yahvé los ayuda y los libra, los liberta de los malvados y los salva, porque se han refugiado en Él. Porque Él es nuestro alto refugio, Él es nuestro mayor refugio, ¿sí? Es como una gran roca en la que nos podemos refugiar. Entonces, hasta ahí llegamos en el Salmo 37. Miren, vemos a lo largo de la historia de la humanidad ejemplos del derrumbe de ciudades impías como Babel y todas las ciudades que quedaron sepultadas bajo agua en el diluvio, por ejemplo, que estos son como anticipos de los justos juicios de Dios, como fueron destruidas por fuego y azufre ciudades como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas de Adma y Seboim. Cayeron imperios como el egipcio, el asirio, el babilónico, el medo-persa, el griego, el romano, el otomano, y así seguirán cayendo todos los impíos que se enfrenten a Dios y a su Hijo. Eso lo tenemos a su Hijo, el ungido, lo tenemos en el Salmo 2. Vieron ustedes que el Salmo 2 muchas veces lo pronunciamos. ¿Por qué? Porque el Salmo 2 nos muestra el final de las cosas que sucederán.
El Salmo 2 dice, ¿para qué tumultúan o se amontonan las naciones, o se amotinan las naciones y los pueblos maquinaron vanidades? Se presentaron los reyes de la tierra y en un mismo lugar los gobernantes fueron reunidos contra Yahvé y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Ustedes observan esto es un salmo mesiánico. Ven ustedes, esto es un salmo mesiánico, no es un salmo que lo podemos aplicar para nosotros. Entonces, ¿para cuándo es esto? Esto sucederá precisamente instantes antes en el milenio. Habrá reyes de la tierra, gobernantes, habrá ejércitos que se presentarán para pelear contra Dios y contra su Cristo. ¿Dónde se reunirán? En el valle de Armagedón, muy cerquita de Jerusalén, para atacar Jerusalén, para destruir Jerusalén, destruir el pueblo, destruir al anticristo que se amotinará y se guarecerá en la ciudad santa. Entonces en ese momento será en el que descenderá del cielo el ungido o el Mesías. Pero fíjense ustedes, esto hay que verlo en este panorama. Los ejércitos, los gobernantes y los reyes en aquel momento se reunirán en ese valle para pelear, para destruir al anticristo que habrá reunido sus propios ejércitos. Pero resulta que en el mismo momento en que el Mesías va descendiendo del cielo, todo ojo le verá, dice la Biblia, todas las armas apuntarán al Mesías para destruirlo. Por supuesto que no podrán destruirlo. Miren ustedes lo que dice. Dice, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Es decir, vamos a deshacernos de nuestro Dios, deshagámonos de Dios. No queremos tener nada que ver con Dios ni contra su Cristo. Dice, el que habita en los cielos se reirá de ellos. Adonai los ridiculizará. ¿Sí? Adonai los ridiculizará. Luego les hablará en su ira y en su indignación los atemorizará. Yo mismo, acá cambia el personaje, yo mismo he ungido a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Esto lo está diciendo el Padre, Yahvé lo está diciendo. Yo promulgaré el decreto, Yahvé me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Esto lo hemos visto muchas veces en los planes de evangelización, que lo toman como para evangelizar, es decir, como que Dios nos da las naciones como herencia. Pero esto no es así, esto no es aplicable para nosotros, es un error. Esto es aplicable porque el Hijo, ¿sí?, es el heredero de las naciones que el Padre le heredó. El Padre, el Hijo o el Padre le está diciendo, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Ese es el establecimiento del reino milenial y esto simplemente es el Padre dándole como herencia las naciones y como herencia toda la tierra al Hijo, al Mesías, al cual lo ha hecho Señor y Cristo por encima de todas las cosas. Miren ustedes, los quebrantarás con cetro de hierro. Ustedes saben que el cetro es aquel símbolo, es como, era de, ¿cómo decirlo? Era todo de oro macizo que llevaba el rey en su mano, ¿sí? Un instrumento que llevaba el rey en su mano, eso le llamaba cetro. Pero fíjense ustedes que este no es de oro, este es de hierro. Los quebrantarás con cetro de hierro, porque él reinará, pero reinará con vara de hierro. Los desmenuzarás como vasija de alfarero. Ahora pues, oh reyes, actuad sabiamente, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Yahvé con temor y regocijaos con temblor. Besad reverentemente al Hijo, es decir, inclínense y besen sus pies.
no sea que se irrite y perezcáis en el camino, pues de repente se inflama su ira. Esto será en un momento, destruirá a todos los con su boca, con la espada aguda de su boca, de su palabra, serán destruidos todos los ejércitos y aún el anticristo. Cuán bienaventurados son todos los que se refugian en Él. Cuán bienaventurados son todos los que se refugian en Él. Ahora, si ustedes van nuevamente al Salmo 37, termina de esta forma. Dice, los liberta de los malvados y los salva porque se han refugiado en Él. Él es nuestro refugio. Entonces, terminamos con estas palabras, repitiendo el Proverbio 12:7. Dice, se derrumban los malvados y ya no existen, pero la casa de los justos permanecerá. Maravillosas palabras de esperanza, pero también para que nosotros afirmemos nuestros pies, sabiendo que todo lo que en esta vida se haga o se diga tiene sus consecuencias. Entonces tenemos que tener claro esto. En muchas oportunidades tenemos que denunciar la maldad, denunciar la perversidad, denunciar la corrupción y mostrar que Dios es el que va a juzgar esas cosas, porque llega el tiempo, o llegará el tiempo, en que serán juzgados todos los malvados y no podrán decir que nadie se los dijo. Esto es un juicio, está pronto el juicio de Dios. Así que animémonos a denunciar la maldad, a estar atentos a aquellas cosas que tenemos que denunciar, ¿sí? Llego hasta aquí con este proverbio. Y recuerden ustedes que en el próximo mensaje estaremos hablando de Proverbios 12:8. Así que oramos ahora para que Dios nos ayude a mantenernos firmes. Recuerden ustedes que lo mejor que nos puede pasar, a pesar de que muchas veces las situaciones adversas nos quieren llevar a irritarnos, a enojarnos, a perder la paciencia, pero quiero animarlos a mantenerse firme, porque siempre Dios va a recompensar a sus justos. Dios siempre recompensará a sus justos. Oramos. Señor, estamos delante de tu maravillosa presencia, muy agradecidos por este tiempo que me has permitido transmitir tu palabra. Gracias. Gracias por las maravillas de tu palabra y por todo lo que tu palabra nos está enseñando. Pongo en tus manos mi vida para que me ayudes para no irritarme ni impacientarme cuando parece que los malvados se salirán con la suya. Ayúdame, Señor, a mantenerme firme sabiendo que por más que pareciera que los malvados se salieran con la suya, tienen un final. Y gracias porque yo y mi casa serviremos a nuestro Dios. Yo y mi casa te serviremos a vos. Y clamamos en tu presencia para que podamos seguir enseñando tu palabra, para que muchos otros vengan pacientemente, se humillen delante tuyo para servirte plenamente. Ayúdanos a alcanzar a muchos con tu palabra, Señor, con tu palabra. Fortalece a tu pueblo. En el nombre dulce y precioso de Jesús, oramos con gratitud en nuestro corazón, dándote gloria, honra y alabanza. Amén. Muchísimas gracias por haberme acompañado del otro lado. Gracias por este tiempo precioso que ustedes me permitieron compartir. Y recuerden entonces que es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo para que los malvados se derrumben y los justos permanezcan. Muchísimas gracias y nos vemos cuando nos veamos.